En el centro de la ambición de Hitler por Polonia estaba la recuperación de la ciudad de Danzig. Como parte del Tratado de Paz firmado al término de la Primera Guerra Mundial, Danzig fue declarada ciudad libre y quedó bajo control internacional. Además, era uno de los puertos más grandes e importantes del Báltico. Antes de la Primera Guerra Mundial, Danzig había formado parte del Estado alemán de Prusia Oriental y aún contaba con más de 1 millón de ciudadanos alemanes que ahora quedaban separados de su patria por territorio polaco. Hitler creía que esta situación era intolerable e incluso antes de la invasión de Checoslovaquia había comenzado a reclamar la devolución de Danzig. Aunque las intenciones de Hitler eran obvias, Polonia se negó en firme a satisfacer sus demandas. Hacía falta inventar un pretexto para que la invasión de Polonia no pareciera un paso más de la Alemania nazi hacia la guerra generalizada. Para hacer que los polacos parecieran una amenaza para la seguridad de Alemania, las fuerzas especiales alemanas, disfrazadas de soldados polacos, organizaron un ataque ficticio en la frontera, lo que permitió a Hitler acusar falsamente a los polacos de un acto de guerra. Mientras sus amenazas a Polonia eran cada vez más evidentes, Hitler y sus generales planificaban cuidadosamente una invasión generalizada. En cuanto Alemania hubo firmado un pacto de no agresión con el vecino oriental de Polonia, Rusia, Hitler se convenció de que podía seguir adelante sin verse arrastrado a una guerra mucho más grande de lo que podía permitirse. Desgraciadamente, los polacos no movilizaron a su ejército creyendo que no había peligro de invasión hasta que se hiciera una llamada pública a filas de las unidades alemanas en la reserva. Pero ni siquiera el egocéntrico Adolf Hitler era tan obvio. Con el pretexto de realizar maniobras militares, el ejército alemán empezó a desplegarse a lo largo de la frontera polaca la mañana del 26 de agosto de 1939. Anticipándose al siguiente movimiento de Hitler, Gran Bretaña firmó un acuerdo de mutua defensa con Polonia con la esperanza de que Alemania se echara atrás. Además, Gran Bretaña instigó a Polonia a que negociara con Hitler. Basándose en la experiencia de Renania, Austria y Checoslovaquia, Hitler pensó que Gran Bretaña no intervendría, ni siquiera en caso de invasión. Pero en un cínico movimiento diplomático, como si jugara al gato y al ratón, Hitler aceptó la petición de Polonia de negociar. A las 4 de la tarde del 31 de agosto, el embajador polaco esperó ansiosamente a que le llevaran al despacho de Adolf Hitler. Le dijeron que el Führer estaba al teléfono y que le recibiría en breve. El embajador podría haberse marchado a casa. La llamada de teléfono era al alto mando alemán. Se les ordenó que siguieran adelante con la invasión de Polonia a la mañana siguiente. La eficacia de la Blitzkrieg estaba a punto de ser puesta a prueba. La invasión de Polonia había sido planeada a la perfección. Los oficiales de campaña habían recibido instrucciones precisas y en un avance de lo que sería la guerra moderna, se coordinaron estrechamente los ataques por tierra y por aire, pero el éxito definitivo dependería de la rapidez y la eficacia. Los generales nazis dejaron claros los objetivos del plan. El objetivo de la operación era la destrucción total de las fuerzas armadas polacas. La connotación política de la guerra requería que se realizaran ataques certeros y por sorpresa para terminar rápidamente. A las 4:45 de la mañana del 1 de noviembre de 1939, cerca de 1 millón de soldados alemanes y sus equipos atacaron simultáneamente la frontera polaca. Para asegurarse una victoria rápida y segura, las fuerzas alemanas avanzaron en 2 frentes. El primero entraría en Polonia desde el norte, a lo largo del corredor que separaba a Alemania del puerto de Danzig. El segundo ejército, más numeroso, avanzaría por las fronteras sur y oeste, en la zona en la que Alemania limitaba con el antiguo territorio checo.
Unidades de choque alemanas encabezadas por tanques y coches blindados y secundadas por bombarderos Stuka y cazas Messerschmitt rompieron las líneas enemigas, pero en lugar de detenerse a luchar en la línea de frente, siguieron adelante, directamente hacia el corazón de Polonia. Mientras divisiones pesadas acorazadas y bombarderos en picado se adentraban en territorio polaco, las mermadas líneas de defensa polacas estaban atrapadas por el fuego de artillería concentrado y los ataques de la infantería que siguieron al paso de las rápidas unidades acorazadas. Todos los bombarderos en picado disponibles proporcionaron apoyo a las tropas de tierra alemanas. En cuanto los tanques y los ataques aéreos hubieron segmentado las líneas polacas, se cortó la llegada de refuerzos y provisiones a las unidades individuales. Eso las convirtió en una presa fácil para la infantería alemana, que sacaba provecho de su ventaja hasta que los polacos se rendían o eran eliminados. Obligando a los polacos a un aluvión constante de batallas campales cerca de la frontera alemana, Hitler esperaba mantener intactas sus propias líneas de abastecimiento y evitar que los polacos se retiraran para reorganizar sus defensas. El alto mando alemán esperaba en secreto que el rápido movimiento de las tropas y el equipamiento desviaría la atención del hecho de que los tanques y la artillería pesada, que aún eran terriblemente escasos, se repartían esporádicamente por todas las fuerzas alemanas. Si todo iba bien, la Blitzkrieg se movería tan rápido que no podría establecerse ninguna línea de frente permanente. Para deleite del alto mando alemán, las líneas de frente cambiaban de hora en hora, llevando a las fuerzas alemanas cada vez más hacia el centro de Polonia. Con las tropas polacas luchando por su vida, los tanques y los aviones alemanes empezaron a concentrarse en la destrucción de vías de tren, cuarteles militares, centros de comunicaciones y de abastecimiento, evitando así aún más que las fuerzas polacas se reagruparan. Puesto que la mayor parte de las líneas de tren que unían a los dos países se encontraban en el sur de Polonia, ese sería el primer objetivo del Grupo Sur del ejército alemán. Las líneas de tren que quedaran operativas serían aseguradas lo antes posible y utilizadas para hacer llegar munición y provisiones frescas a los territorios conquistados. El objetivo principal del Grupo Norte del ejército era capturar Danzig y después dirigirse al sur, hacia la capital de Polonia, Varsovia. Eso evitaría que las fuerzas polacas en retirada establecieran una línea defensiva alrededor de la ciudad. A las 6 de la mañana, poco más de una hora después de que las fuerzas de tierra alemanas cruzaran la frontera con Polonia, las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, iniciaron una despiadada campaña de bombardeos.
El ataque aéreo fue encabezado por 9 unidades de bombarderos en picado Junker Ju-87, cada uno provisto de una ruidosa sirena pensada para aterrorizar al enemigo a medida que se acercaban a él. El Ju-87 era, probablemente, el bombardero en picado alemán, o Stuka, más famoso, y ya había demostrado su eficacia en la Guerra Civil Española. Los Stukas podían soltar su carga con una precisión escalofriante, descendiendo súbitamente para soltar su carga mortal sobre las ciudades y las tropas polacas. En cada ataque aéreo, los Stukas eran protegidos por gigantescas formaciones de cazas Messerschmitt, que eran capaces de ahuyentar a los aviones polacos o de virar para atacar los pocos enclaves antiaéreos que tenía Polonia. El objetivo inmediato de la campaña aérea era destruir los centros de comunicaciones y de despliegue militar y evitar así cualquier intento de las fuerzas polacas de mantener la coordinación. Desde el principio de la campaña, la capital de Polonia, Varsovia, fue sometida a intensos ataques aéreos y los campos de aviación polacos fueron destruidos sistemáticamente antes de que muchos de sus aviones pudieran despegar. A pesar del castigo infligido por los alemanes y el hecho de que solo la mitad de los 840 aviones polacos estaban preparados para el combate, los escuadrones de cazas polacos consiguieron provocar bajas importantes a la Luftwaffe. Al término del primer día de enfrentamientos, la Blitzkrieg iba según el plan. Los polacos huían ante el avance alemán. Las suaves llanuras del oeste de Polonia resultaron ser muy ventajosas para los alemanes y un problema para las defensas polacas. El paisaje abierto y seco de finales de verano era ideal para el rápido avance de la artillería y la infantería alemanas. Si las lluvias de otoño hubieran llegado 2 semanas antes, los campos y pastos se habrían convertido en un mar de barro y cieno que habría atrapado a hombres y máquinas.
Para los polacos, el problema no era el terreno en sí, sino la cantidad de este que debían defender. La frontera germano-polaca se extendía a lo largo de más de 1900 kilómetros, desde Checoslovaquia en el sur al mar Báltico en el norte, y era prácticamente imposible defenderla toda. De lo único que los polacos podían estar razonablemente seguros era de que probablemente se abriría un frente en el corredor de tierra que separaba el norte de Alemania de la ciudad de Danzig. En consecuencia, casi una tercera parte de las fuerzas polacas disponibles fueron enviadas a proteger esa zona. Los alemanes, sin embargo, realizaron el avance principal a través de la frontera suroeste para capturar el mayor número posible de ferrocarriles. Puede que a fin de cuentas nada hubiera cambiado para los polacos. El avance alemán estaba tan bien planeado que seguramente nada de lo que los polacos hubieran hecho habría detenido la ofensiva nazi. En todos los puntos por los que el ejército alemán entró en Polonia, sus tropas estaban dispuestas para ayudarse el máximo las unas a las otras y para infligir el máximo daño a los polacos. 2 o 3 columnas de unidades acorazadas o de infantería avanzaban simultáneamente y muy cerca las unas de las otras. Con el apoyo de otras columnas que se mantenían cerca, las unidades podían ayudarse mutuamente cuando fuera necesario. Además de ayudarse mutuamente, las columnas paralelas podían separar y rodear temporalmente bolsillos de las tropas enemigas. Esta maniobra en pinza obligaba a las tropas polacas a tener que defenderse en 2 flancos simultáneamente. Además, el alto mando alemán había asignado casi 300 aviones para el apoyo aéreo. Estos perros guardianes del aire se lanzaban en picado sobre los focos de resistencia, eliminándolos antes de que llegara la infantería que iba avanzando, u obligándoles a dividir sus fuerzas entre un ataque de infantería a 2 frentes y un tercero desde el cielo. Las tácticas alemanas eran tan devastadoramente eficaces que incluso la infantería, que tenía que cargar con equipos transportados por caballos y howitzers de campaña de 1,5 toneladas, podía avanzar cerca de 50 kilómetros al día en territorio polaco, destruyendo las defensas polacas a su paso o haciéndolas retroceder hacia el interior del país en un círculo cada vez más reducido, un círculo que terminaría cerrándose alrededor de las ruinas de Varsovia. Si podían escapar al ataque inicial de tanques y bombardeos aéreos o al concentrado avance de la infantería, las fuerzas polacas intentaban retirarse y reagruparse, pero eso también las conducía al desastre. Las unidades en retirada topaban con las columnas de apoyo que seguían avanzando hacia las líneas de frente, que ya habían sido superadas. Pronto las carreteras se llenaron de hombres y caballos que se desplazaban en 2 direcciones a la vez. Eran blancos fáciles para las rápidas unidades de tanques y artillería, así como de bombarderos Stuka, que literalmente utilizaban a las confusas masas de tropas polacas que avanzaban y retrocedían para practicar su puntería, bombardeándolas antes de que pudieran organizarse para defenderse. Para las unidades polacas en primera línea de frente, uno de los mayores peligros venía de la artillería de campaña alemana, que disparaba proyectiles de hasta 15 centímetros de diámetro y con un alcance efectivo de hasta 16 kilómetros. Estos cañones eran fáciles de transportar con caballos o vehículos motorizados y proporcionaban a la infantería alemana una potencia de fuego rápida y devastadora. Los camiones semi-oruga y los oruga para el transporte de tropas eran más rápidos y maniobrables que los tanques. Además, su potencia les permitía cazar howitzers pesados y cañones antiaéreos y aún así seguir a los tanques. Los legendarios tanques alemanes o panzers, a pesar de su temible aspecto y sus supuestas capacidades,
eran el arma alemana de primera línea de frente más limitada. Lentos y difíciles de controlar, eran blancos fáciles en los estrechos confines de los centros urbanos, así que fueron relegados a rondar por el campo en grupos, destrozando emplazamientos de la artillería polaca, dispersando las tropas y destrozando cruces de vías ferroviarias, plantas de utilidad pública y centros de comunicaciones. Con una superioridad numérica de 15-1 ante los tanques polacos, los Panzers tenían poco de qué preocuparse. Sin duda, Hitler estaba ansioso por hacer alarde de su recién desarrollada potencia naval. Un ataque a la ciudad portuaria de Danzig debería haber sido una oportunidad perfecta. Irónicamente, el único barco alemán que entró en acción fue el Schleswig-Holstein, un viejo veterano de la Primera Guerra Mundial que había sido relegado a barco de entrenamiento. Aún así, el Schleswig-Holstein se acercó peligrosamente a la costa de Polonia el 1 de septiembre y casi a bocajarro bombardeó brutalmente la guarnición polaca. Ninguna fracción del ejército alemán podía atribuirse todo el mérito del éxito inicial de su país. Fue la coordinación de la infantería, la artillería y la potencia aérea lo que hizo tan efectiva la Blitzkrieg. El alto nivel de coordinación militar fue posible gracias a las comunicaciones por radio. Permitía a los mandos alemanes en campaña sacar provecho inmediato de los movimientos del enemigo y cambiar de posición a las tropas y al equipo de primera línea de frente en un abrir y cerrar de ojos. Las comparativamente precarias comunicaciones polacas, sumadas a un equipo obsoleto y una preparación casi inexistente, fueron los principales responsables de la desesperada situación de Polonia a la hora de enfrentarse a las fuerzas combinadas de la maquinaria de guerra de Hitler. La superioridad alemana en cuanto a coordinación y comunicaciones se hacía evidente en el excepcional control de mando del torrente de acorazados en expansión. Estos avances rápidos y profundos de los acorazados fueron la clave del éxito de la Blitzkrieg. Gracias a la velocidad y al elemento sorpresa, los alemanes se aseguraban de desestabilizar sistemáticamente las defensas polacas. A pesar de que en 1939 Polonia tenía uno de los mayores ejércitos del mundo, la mayor parte de su equipo era el que había quedado de la Primera Guerra Mundial, y la situación se agravó porque el vacilante alto mando polaco solo consiguió movilizar a 17 unidades de infantería y a 6 brigadas de caballería trágicamente obsoletas cuando el ejército alemán empezó a cruzar sus fronteras. 9 divisiones más, que se necesitaban desesperadamente, aún se estaban reuniendo en sus cuarteles cuando la línea de frente polaca empezó a ceder. Una de las pocas unidades de tanques polacas que había entrado en servicio fue capturada por los alemanes cuando estaba siendo descargada de los vagones de tren que los transportaban hasta el frente. La artillería alemana los destruyó antes de que los polacos pudieran realizar un solo disparo. Pero cuando el ejército alemán se enfrentó a los polacos cara a cara, se encontraron con un enemigo deseoso de luchar con valentía para proteger su país. Unidades de caballería polacas magníficamente formadas, armadas con nada más que lanzas y rifles de cañones recortados, cargaban sin vacilar contra las enormes formaciones de tanques alemanes. Les habían dicho que eran modelos a escala hechos de cartón. Fue un esfuerzo valeroso, heroico y tremendamente fútil. Los soldados de caballería fueron ahuyentados de los campos de batalla o destrozados por completo.
Solo 4 días después del inicio de la invasión, el ejército alemán había avanzado más de 80 kilómetros dentro del territorio polaco. Día tras día los polacos eran atacados por tierra y aire. La maniobra en pinza de los alemanes rodeaba y capturaba una unidad polaca tras otra, y las que quedaban se retiraban en un desesperado esfuerzo por llegar a Varsovia, donde esperaban crear una última barrera defensiva para proteger la capital. La Blitzkrieg avanzaba sin piedad. Incluso los alemanes estaban sorprendidos por la facilidad con que se estaba llevando a cabo la invasión. Un joven soldado le escribió a su esposa: «Era tan parecido a las maniobras que nos costaba trabajo creer que era la guerra de verdad. Todo parecía tan bien ordenado». El 9 de septiembre, solo el 9º día de combate, el grupo norte del ejército alemán, que venía del corredor de Danzig, y el grupo sur, que venía desde el suroeste, se encontraron en la ciudad de Lubów, dividiendo así Polonia en dos. Cada uno de estos ejércitos había recorrido 320 kilómetros dentro del territorio polaco en poco más de una semana. Pero a los panzers alemanes no todo les iba bien. El 8 de septiembre, la 4ª División Panzer perdió más de 60 tanques intentando capturar los barrios periféricos de Varsovia. Para el 10 de septiembre, la mayor parte de las fuerzas polacas restantes estaban concentradas en Bolsillos al oeste de Varsovia. Cuando empezaron a avanzar hacia la capital, los alemanes utilizaron una vez más la maniobra en pinza, esta vez a gran escala. La 10ª División Panzer se desvió hacia el este, detrás de las líneas polacas, cortándoles la retirada hacia Varsovia. Cuando los polacos dieron media vuelta con dificultad a sus líneas defensivas, un segundo frente alemán apareció por el oeste. Los polacos estaban atrapados entre dos líneas de tropas alemanas en avance. La retirada se convirtió en un desastre, puesto que se cortó el paso a la defensa por todos lados. A las 2 semanas de guerra, estaba claro que los polacos habían perdido, pero se negaban a entregar su país a la Alemania nazi. Trasladándose de noche y luchando de día, bolsillos dispersos del ejército polaco luchaban para llegar a Varsovia, infligiendo todo el daño posible a los invasores. Atacaron las líneas de abastecimiento y los flancos alemanes, destruyendo todo lo que tenían a su alcance. El 17 de septiembre, los focos dispersos del ejército alemán estaban irremisiblemente atrapados en las ruinas de Varsovia, levantando defensas y abriendo trincheras desesperadamente ante el círculo cada vez más estrecho de soldados enemigos. Aquí, entre las ruinas bombardeadas de la que una vez fue una hermosa ciudad, los polacos pospusieron lo inevitable durante 12 días, a pesar de los ataques constantes desde tierra y los bombardeos aéreos de saturación. Los molinos de harina de las afueras de la ciudad se convirtieron en muros de fuego que arrasaron la ciudad. Hacía tiempo que se había cortado el abastecimiento de agua y electricidad, y las líneas de ferrocarril que podían haber traído refuerzos y provisiones eran un amasijo de hierros. Cuando el 28 de septiembre Polonia finalmente se rindió, la destrucción era tan absoluta que incluso el general alemán Erwin Rommel quedó horrorizado. Dijo: «No hay ni un solo edificio que no esté dañado. Esa gente debe de haber sufrido terriblemente.
Durante 7 días no ha habido agua, ni electricidad, ni gas, ni comida. El alcalde calcula que hay 40.000 civiles muertos o heridos. Aunque fuera difícil de creer, Polonia aún no había pasado lo peor. Todos los territorios que quedaban al este de las líneas alemanas fue entregado a la Unión Soviética como gesto de buena voluntad de Adolf Hitler. Pero puede que los supervivientes polacos atrapados en territorio ruso tuvieran suerte. Detrás del ejército alemán llegaban unidades de las SS especialmente seleccionadas, con la misión de capturar y asesinar a los intelectuales polacos. Profesores, médicos, policías, miembros del clero de cualquier confesión, judíos, terratenientes, nobles y trabajadores del gobierno debían ser exterminados. Tras la primera semana de enfrentamientos, los comandantes de las SS ya se jactaban de 200 asesinatos al día. Para cuando Polonia finalmente se rindió, menos del 3% de las clases altas seguía con vida. Polonia iba a convertirse en una enorme cantera de trabajadores al servicio de la maquinaria de guerra alemana. El número total de polacos muertos durante las 3 semanas de campaña sigue sin determinarse, pero lo que está claro es que sobrepasó las 50.000 personas y cerca de 700.000 polacos fueron hechos prisioneros. En comparación, los alemanes perdieron apenas 10.000 hombres. Milagrosamente, más de 100.000 soldados polacos, marines y aviadores consiguieron escapar de su país en ruinas. Se dirigieron hacia el este para unirse al ejército francés o a las fuerzas aéreas británicas, donde jugarían un importante papel eliminando a la Alemania nazi de los cielos durante la larga guerra que se avecinaba. Hitler y el alto mando alemán estaban orgullosos de sus logros. La Blitzkrieg estaba siendo un éxito de la eficacia militar y la organización alemanas. Habían vencido a un enemigo casi indefenso y habían dado a sus soldados más experiencia en el campo de batalla que cualquier otra potencia europea. La moderna y motorizada maquinaria de guerra alemana había aplastado al ejército y las fuerzas aéreas polacas, que no estaban preparados para otro conflicto como la Primera Guerra Mundial. La velocidad y la apabullante audacia de las avanzadillas de los acorazados alemanes, con la ayuda de la eficacia mortal de los Stukas, habían dado al mundo la primera muestra de la Blitzkrieg. Las fábricas polacas fueron reconvertidas para manufacturar bienes y provisiones para la creciente maquinaria de guerra alemana. El pueblo polaco era obligado a deslomarse para sus nuevos señores en los infames campos de trabajo. Los cínicos estratagemas diplomáticos y la propaganda habían funcionado tan bien como la propia Blitzkrieg. Ahora Hitler sabía que Francia no quería luchar y con un poco de suerte los británicos no acudirían a ayudar a los franceses. Adolf Hitler podía realizar tranquilamente su siguiente movimiento. A pesar de sus amenazas, Inglaterra y Francia le habían permitido aplastar Polonia sin mover un dedo. Ahora le tocaba el turno a Noruega y Dinamarca, y después a Holanda, Bélgica, Francia y cualquier otro que se cruzara en su camino. Hasta el momento, a Adolf Hitler y a la Alemania nazi todo les iba viento en popa. Pero el tiempo puede ser muy cruel, como Hitler acabaría descubriendo.